La Insta360X5 ya está aquí y me han llegado muchas preguntas de usuarios. ¿Debo actualizar? Y quiero ver cuál de las dos cámaras graba mejor, cuál de las dos es más potente, en definitiva, cuál me tengo que comprar. Empezamos por lo más obvio, la lente y el sensor, donde en este caso contamos con renovados sensores en la X5 de 1 partido de 1,28 pulgadas, un 144% más grandes que los de la X4, y donde también vemos un ligero aumento en la apertura de las lentes pasando de f1.9 a f2.0, con lo que vamos a conseguir vídeos con más luminosidad, más detalle y definición. Tenemos eso sí los mismos 8K 30 frames por segundo tanto en la X5 como en la X4, donde en días con buena luz, buena iluminación, cuesta diferenciar las imágenes, ya que ambas consiguen prácticamente los mismos detalles, tanto en objetos cercanos como en objetos más alejados, pudiendo ampliar mucho más gracias a esos 8K. Porque la nueva X5 monta nada menos que 3 procesadores de inteligencia artificial, 2 chips Pro Imagine dedicados al procesamiento de imagen, como te conté en la review más completa que te dejo aquí arriba y en la descripción del vídeo, frente a un único chip que montaba la X4, lo que le permite procesar las imágenes de una manera más rápida y eficiente, consiguiendo incluso que los archivos pesen menos teniendo la misma duración. Y si te preguntas cuánto ocupan estos archivos, te lo voy a contar más adelante en la comparativa de la batería. Porque estos tres procesadores sirven para mucho más, especialmente si hablamos de baja iluminación, de atardeceres o de interiores. Y es que la X5 no es que recoja más luz, sino que gracias al nuevo modo Pure Video, sí, el mismo que la Insta360 Ace Pro 2, nos crea unos vídeos espectaculares, con muy buen detalle, buena coloración, con poco o casi nada de ruido en todo tipo de situación, algo que no habíamos visto hasta ahora en una cámara 360 grados. Simplemente mira estas imágenes y decide tú mismo. Este modo Pure Video lo tienes disponible además hasta 8K 30 frames por segundo, siendo la máxima tasa disponible, con lo que vas a conseguir unos resultados brutales. Pero hay que ser realistas, obviamente en zonas realmente oscuras todavía le cuesta, sigue siendo un sensor muy pequeño comparado con las cámaras DSLR. Y por cierto, si quieres aprender todo de esta cámara, te recomiendo que estés muy atento a mi canal y a mis redes, donde próximamente voy a lanzar un curso súper completo de esta cámara y que os dejaré enlazado en la descripción del vídeo. En lo que respecta al bitrate, encontramos novedades, donde la X5 ha bajado su bitrate máximo desde los 200 megabits por segundo de la X4 para los vídeos a 8K, como vimos en la comparativa frente a la X3, que os dejo aquí arriba, hasta los 180 megabits por segundo de la X5 como máximo. Sorprendentemente, donde no he apreciado ninguna diferencia y los vídeos se ven genial. Si nos vamos a la cámara lenta, pocos cambios en la tasa de frames máxima, pudiendo grabar como máximo a 5K 60 frames por segundo, igual que el X4, pero ojo, porque aquí contamos con HDR activo hasta 60 frames por segundo. Si vas a grabar actividades como ciclismo, como moto, donde tenemos altos contrastes de luces, algo que en el modelo anterior era impensable y donde únicamente nos recomendaba utilizar el HDR para escenas lentas, viendo de nuevo aquí cómo el trabajo de esos tres procesadores permite subir de nivel en la X5. Si bajamos hasta los 4K, sí que vemos un aumento desde los 100 frames por segundo hasta los 120 frames, pero me parece que es una resolución que no voy a utilizar mucho, al igual que el bullet time, que se mantiene con la misma tasa de 5,7K a 120 frames por segundo. Como otra novedad que no tiene la X4, vamos a tener el nuevo modo InstaFrame de la X5, un modo que te permite generar dos archivos en la misma toma automáticamente. Es decir, vas a poder grabar un vídeo plano en formato vertical u horizontal directamente en la tarjeta en formato .mp4, aunque únicamente de 1080p de resolución, pero ojo, que la calidad es más que buena y se genera otro archivo con el vídeo 360 grados hasta resolución 5,7K, perfecto para editar y crear ángulos diferentes, todo a la vez. Vas a poder elegir el ángulo para el vídeo plano entre varios disponibles o incluso personalizarlo a tu gusto, siendo una solución ideal para creadores que no necesitan la máxima calidad de imagen y quieren rapidez a la hora de grabar y exportar sus vídeos, consiguiendo ese efecto de palo selfie invisible. ¿Qué te parece? Dímelo en los comentarios y ya que estás por ahí abajo, no olvides suscribirte al canal.
Y si te preguntas si hay diferencias entre ambas cámaras en el audio, la verdad es que sí. Pese a que tenemos los 4 mismos micrófonos, en la X5 contamos con un nuevo sistema de antiviento con una malla de acero que ayuda a eliminar el odioso ruido del viento y que se combina con un nuevo algoritmo para darnos 5 modos, entre los que voy a enseñaros dos. Acción 8K 30 frames por segundo en la Insta360 X4 y en la Insta360 X5. Quiero ver qué tal esas diferencias, si hay diferencias reales entre ambas cámaras cuando estamos a plena luz del día en este entorno tan chulo que estamos hoy en la bahía de Shenzhen. Haciendo una prueba de audio, tengo puesta la Insta360 X5 con el modo de enfoque de mejora de la voz, y en la Insta360 X4 tengo puesto el modo de estéreo, es el modo más básico. Tengo algo de ruido de fondo, de algunas personas están regando, creo. Y también quiero comparar la calidad de las imágenes para ver cuál de las dos cámaras captura mejor, si se nota ese nuevo sensor de la Insta360 X5. ¿Qué os han parecido estas pruebas? Por cierto, si estáis buscando ofertas de la X5 o de la X4 o cualquiera de sus accesorios, tenéis que uniros a mi canal de Telegram y de WhatsApp, con ofertas a diario. Tenéis los enlaces en la descripción del vídeo. En el apartado del diseño no tenemos unas diferencias muy llamativas porque la X5 es apenas unos milímetros más grande que la X4, lo que por ejemplo nos va a permitir reutilizar muchos de los accesorios, aunque otros no, como puede ser la carcasa subacuática o la jaula que os conté en el vídeo de los mejores accesorios para Insta360 por aquí arriba. Con un diseño muy chulo que permite una mejor disipación del calor y donde la tapa y el puerto de carga se han desplazado a la parte inferior opuesta. Pero curiosamente el peso es 3 gramos más ligera la X5, quedándose justo en 200 gramos, y en la parte inferior, por cierto, incluye este anclaje magnético compatible con los accesorios de la marca que permite acoplarla a soportes como el Quick Release o el soporte magnético del Ice Pro 2 directamente, y donde por supuesto también puedes usar cualquier palo selfie con la rosca de 1/4 de pulgada estándar en todos los modelos. Y digo algo curioso porque la batería de la X5 es de mayor capacidad, de 2400 mAh frente a los 2290 que cuenta la X4, además de ser ligeramente más grandes, por lo que de nuevo no son retrocompatibles. Uno de los apartados con diferencias llamativas, porque según la marca nos va a dar hasta 88 minutos a 8K 30 frames por segundo frente a los 75 de la X4. Y para ello yo he realizado una prueba enfrentando las dos cámaras, grabando a 8K 30 frames por segundo con la batería hasta arriba. En este caso, la Insta360 X4 ha aguantado 68 minutos hasta el punto en el que llega a apagarse por sobrecalentamiento. La Insta360 X5 ha alcanzado algo más incluso, ha aguantado 1 hora y 27 minutos, es decir, 87 minutazos grabando a 8K 30 frames por segundo, así que además la X5 nos demuestra que gestiona mejor el calor que su predecesora. Además, en la X5 contamos con un nuevo modo de resistencia que limita muchas de las funciones de la cámara, pero que te permite estirar al máximo la batería, pudiendo grabar de este modo hasta una resolución de 5,7K a 30 frames por segundo, y donde la batería ha durado nada menos que 2 horas y 55 minutos hasta que la cámara se para porque la batería se ha agotado. Nada mal, ¿verdad? Pero espera, porque si crees que acaba aquí, tenemos otra novedad que me parece clave en la X5, la carga rápida. Vas a poder cargar las baterías hasta el 80% en tan solo 20 minutos si utilizas un cargador rápido de 30 vatios o superior, algo que echaba de menos en la X4, que tardaba 38 minutos en cargar el 80%, casi el doble. Si quieres la carga completa, tan solo tardará 35 minutos en llegar al 100%, y donde vas a poder utilizar este cargador rápido dual diseñado específicamente para las baterías de la X5, donde puedes llegar incluso a cargar 3 al mismo tiempo. En lo que respecta al peso de los archivos, os enseño varios datos. Un vídeo 8K 30 frames por segundo de 22 segundos en la X5, atención, ocupa solo 343 megas, y en la X4, ojo, 623 megabytes, es decir, casi el doble. Si nos vamos a 5,7K 30 frames por segundo,
con una duración de 17 segundos, el X5 nos ocupa 244 megas y el X4 de nuevo vuelve a ser superior, aunque no hay tanta diferencia, 256 megas. Como veis, archivos grandes que necesitan de buenas tarjetas, aunque el X5 parece que gestiona mejor ese tamaño de archivo. Y si queréis mis recomendaciones, os diría que como mínimo compréis tarjetas de 128 GB con las mejores calidades como las que os dejo en la descripción del vídeo. Y por cierto, si tenéis dudas de la Insta360 X5 o de la X4, os podéis pasar por el grupo más numeroso de Telegram que hay sobre esta cámara. Os dejo el enlace también en la descripción. Y como todos sabemos, uno de los puntos más flojos o más débiles de estas cámaras son las lentes. La marca sabía que esto era uno de los principales temores de los usuarios a la hora de entrar o de comprar una 360, así que han mejorado muchísimo la resistencia de estas lentes, tanto que ya no incluyen en el paquete más básico los protectores, como sí venía con la X4. Por si te lo preguntas, no, los protectores de la X4 no son compatibles con la X5 ni viceversa. Y quizás la principal novedad es que si arañas, si partes o si destrozas la lente, tú mismo vas a poder reemplazar la lente del X5 cuando se te dañe. Por un precio de 35,99 euros, te voy a dejar el link en la descripción y por cierto, no, tampoco vas a poder usar este kit de reemplazo con la Insta360 X4, ¿ok? Porque esa es la siguiente novedad. Si con la X4 podíamos sumergirla bajo el agua hasta los 10 metros de profundidad, en la nueva X5 la resistencia aumenta hasta los 15 metros, sin necesidad de carcasa. Aunque si quieres grabar buen vídeo 360 debajo del agua, te recomiendo que compres la carcasa acuática sin ninguna duda. Por supuesto, no me olvido de la fotografía, pero es que no tenemos ninguna novedad. Misma resolución en la X5 que en la X4 de 72 megapíxeles como máximo, aunque gracias a esos nuevos sensores me parece que tenemos más calidad, más detalle en escenas nocturnas sobre todo, aunque sin una gran diferencia como podéis ver en las capturas. Y por supuesto, si por algo destaca Insta360 es por meter funciones inteligentes a todas sus cámaras. Aunque aquí de nuevo muchas similitudes y alguna novedad. Un nuevo modo de captura rápida con el que simplemente vas a tener que rotar 2 veces la cámara y va a grabar rápidamente parando el vídeo rotando otras 2 veces la cámara. Algo sencillo y tonto, pero muy cómodo para cuando tienes el palo ya estirado o estás con guantes. El control por gestos, que ya vimos en la X4, así como el control por voz, junto con la pregrabación y grabación programada, nada nuevo aquí, la cancelación de captura y que ambos modelos son compatibles tanto con el GPS Preview Remote, así como con Insta360 Plus, la nube de almacenamiento de Insta360 que te recomiendo mucho que veas el vídeo de mi canal. Y no podía dejar de hablar de la aplicación. La app de Insta360 ha recibido una espectacular actualización coincidiendo con el lanzamiento de esta nueva cámara y que vas a poder usar tanto con los vídeos de la X5 como los de la X4, por supuesto, y que vamos a ver a fondo en un vídeo completo porque hay mucho material de esta aplicación que voy a lanzar muy pronto en el canal, así que no olvides suscribirte. Y finalmente llegamos al precio, donde obviamente hay diferencias. Vas a tener la nueva X5 con un precio de salida en el pack más básico de 589,99 euros, superior al del precio de lanzamiento de la X4, pero que con mi enlace te vas a llevar un palo selfie de regalo para los 30 primeros. Por su parte, la X4 tiene ahora mismo un precio rebajado brutal, de 475,99, algo más de 100 euros de diferencia con el modelo más nuevo. Recuerda que tenéis todos los enlaces justo debajo en la descripción del vídeo y que así apoyáis al canal. Ahora más que nunca, gracias a ese Pure Video en 8K 30 frames por segundo, a esas lentes más luminosas y una autonomía mejorada con carga más rápida, creo que vamos a tener la auténtica cámara de acción 360 grados independientemente de la situación en la que quieras grabar. Y para ello muy pronto la voy a probar a fondo frente a la GoPro Hero 13 y la DJI Action 5 y como no, la Ace Pro 2. Si ya tienes la X4 quizás el salto a la X5 no sea necesario si no necesitas grabar de noche, en atardeceres o en interiores. Pero si tienes la X3 o incluso modelos anteriores, el salto es brutal. Si crees que me he dejado algo en esta comparativa, dímelo en los comentarios y si quieres más información sobre la X5, te recomiendo que eches un vistazo a la espectacular review a fondo que te dejo por aquí, así como la guía completa que voy a lanzar muy pronto. No olvides dejarme un like y suscríbete para ver el siguiente vídeo. Nos vemos.